salvando lobos del infierno ardiente, no sabía que un día volverían por él, en el día más terrible de su vida. Antes de comenzar, escriban de qué ciudad son, suscríbanse, den like y vean hasta el final. Empezamos. Corramos. Corramos más rápido, gritó roncamente Carlos, esquivando una rama envuelta en llamas. Ya no podía ver a través del humo acre el rostro de su compañero, pero sabía. Diego estaba en algún lugar cerca. El fuego avanzaba como una pared, quemando el musgo seco y las hojas. El aire parecía una papilla hirviendo de hollín y ceniza. En su mente se agolpaban los pensamientos. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué el fuego tomó tanta fuerza? ¿Dónde está la lluvia? Pero la lluvia no llegaba. El humo abrazaba sofocante la selva. Los animales corrían sin rumbo fijo. Carlos escuchaba sus gritos de pánico, rugidos, el golpeteo de pezuñas. Carlos, por aquí. Diego emergió de la bruma pálida. En su rostro se leía el horror, pero también determinación. El bosque ardía tan fuerte que parecía que la misma tierra comenzaba a agrietarse bajo los pies. Había que ir hacia el pantano. Allí había humedad, existía la posibilidad de que el fuego no pasara. Y quizás allí lograrían encontrar seres vivos que aún resistían en islotes de seguridad. El corazón de Carlos latía con fuerza. Recordó cómo apenas 6 meses atrás también había sentido esa sensación opresiva en la garganta, aunque no en un incendio ardiente, sino en los estrechos pasillos metálicos del submarino. La estrechez y el humo eran hermanos gemelos cuando te asfixias por falta de oxígeno. Entonces había logrado sobrevivir. ¿Podría ayudar a este bosque y a todos los que vivían aquí? Vamos, dijo brevemente y corrió tras Diego. 6 meses atrás Carlos Redondo, teniente submarinista retirado, había regresado a su tierra natal, la región de Asturias. Una vez había nacido aquí y pasado su juventud, antes de irse a servir al norte, navegando años en submarinos, viendo hielos árticos y aguas infinitas. La casa en el pueblo de Valdés había sobrevivido. Torcida pero sólida, una construcción de troncos hecha por su abuelo. Esperanza, su exesposa, se había ido hacía tiempo al sur. Dejó una nota breve: estoy cansada. Nada más. Ni dirección, ni teléfono. Como si hubiera cortado por lo sano. Tranquilo, Carlos, se repetía cuando entró por primera vez en la casa vacía. Por todas partes polvo, olor a madera vieja, silencio. Un silencio más fuerte que todas las sirenas. Llamó a su hermana, Elena, esperaba una recepción cálida, pero escuchó una respuesta débil. ¿Tal vez podrías venir en otro momento? Aquí estamos un poco apretados. Sí, ella tenía su propia vida, hijos, marido. Una persona de más no servía para nada. Está bien, pensaba Carlos entonces. Me las arreglaré solo. Estoy acostumbrado a la autonomía. Consiguió trabajo como ayudante de guardabosques. Pronto, demostrando su valía, obtuvo el puesto de guardaparques. A menudo recordaba cómo en las noches, en las guardias bajo el agua, soñaba con la libertad. Sin paredes de hierro, donde solo hubiera pinos, abetos y espacios abiertos. Ahora lo había encontrado. Pero, ¿por qué se sentía tan vacío por dentro? Burocracia. Burocracia por todas partes, Carlos, le decía el jefe de la guardería forestal, un hombre mayor de apellido Méndez, cuando tramitaba los papeles de contratación. Documentos, licencias, planos. Y encima estos incendios. Méndez tenía porte, había trabajado muchos años en el sistema forestal, había visto altibajos. Pero ahora, mirando las áreas devastadas, se ensombrecía. ¿Entiendes? No podemos simplemente ignorarlo. Hay que atrapar a los que incendian para hacer tala. Buscar. Pero nos faltan manos. Carlos callaba. Sabía,
Los voluntarios escaseaban terriblemente, y nuevos incendios brotaban casi cada semana. Gradualmente Méndez vio que Carlos no era de los que se asustaban. Sabía actuar rápido y con la mente fría. Temple Marino, repetía con respeto el jefe. Así Carlos obtuvo su primera expedición junto con Diego Herrera. Diego resultó ser un hombre reservado, callado. Cabello rubio, ojos claros, pero detrás de esa apariencia simple se escondía un abismo de pérdidas. Mi esposa murió, dijo en voz baja una tarde junto al fuego, cuando estaban de ronda. Carlos escuchaba atentamente. Alba. Le gustaba cultivar flores, palomas. Luchó año y medio contra la enfermedad. Vendí el coche, la tierra que tenía en las afueras. Pero no pude salvarla. Diego se dio vuelta, como avergonzado de su franqueza. Su hija, Sofía, apenas una niña, se fue con su padre biológico. No me llama. Carlos asintió, sintiendo como se le formaba un nudo en la garganta. Tanto dolor, una historia conocida. Él también tenía el alma desgarrada. No muerte, pero traición, abandono, vacío. Así surgió una extraña amistad entre dos hombres solitarios que no hacían preguntas innecesarias, pero siempre entendían el silencio del otro. Cada día los incendios se volvían más feroces. Carlos y Diego presentaban solicitudes de helicóptero, pero las fuerzas de rescate no alcanzaban. Todo se dirigía a los focos grandes. El bosque ardía, los animales morían. Tenemos un solo camino: vigilar donde comienza el fuego, apagar los focos pequeños, explicaba Diego, limpiándose el sudor de la frente. Pero cuando el cielo está así de seco, no podemos hacer nada, Carlos. Caminaban por los cuadrantes asignados, sintiendo constantemente el sabor amargo del humo en la boca. ¿Cuánto durará esto? Al menos que llueva, pensaba Carlos. Una vez, patrullando cerca de la zona pantanosa junto al río Navia, Carlos sintió que alguien lo observaba desde detrás de los arbustos quemados. Se dio vuelta y vio un lobo enorme. El animal gris permanecía inmóvil, solo los ojos amarillos brillaban en la bruma humeante. El instinto de cazador le decía, cuidado, pero en el fondo de su alma algo respondía con lástima y admiración. El lobo se veía agotado. El pelaje manchado de negro por el hollín, la oreja izquierda desgarrada. Pero los ojos. Oye, amigo, dijo Carlos en voz baja. El lobo movió el hocico, como dudando. Luego retrocedió, se lanzó hacia el interior del bosque. Carlos lo siguió, caminando cuidadosamente entre las manchas negras humeantes. Así se topó con un claro donde una loba de ojos inflamados estaba sentada junto a varios lobeznos adolescentes y dos cachorros diminutos. Su estado era grave, estaban desnutridos, con fiebre, rodeados de humo. «Diablos, no tienen dónde ir», susurró Carlos. Y de repente le pareció que el lobo padre lo miraba suplicante. «Ayuda». Lejos en el borde de los pantanos quedaba una cabaña de caza que Carlos había inspeccionado recientemente con Diego. Hizo una señal al animal, «Sígueme». Sin saber si los lobos entenderían, se dirigió adelante. De vez en cuando se daba vuelta, la familia lo seguía, sin acercarse pero sin quedarse atrás. Los cachorros gemían lastimosamente. Cuando llegaron, Carlos abrió la puerta baja, golpeó con la culata para asegurarse de que nadie se escondiera adentro. Arrojó allí un par de sus galletas secas, un trozo de carne seca. Luego sacó un cubo de agua del manantial pantanoso más cercano y lo puso en el fondo de la cabaña. «Beban. Esperen hasta que llueva, si llueve», dijo, entendiendo que hablaba con lobos como si fueran personas. Los lobos olfatearon cautelosamente. La loba fue la primera en dar un paso adentro. El lobo padre levantó el hocico hacia Carlos, como diciendo, «Gracias».
Y en ese momento Carlos sintió una sensación inexplicable, como si algo lo hubiera conectado con la manada. Los dejó allí y se fue, sintiendo un extraño alivio. Pasaron 3 días más de tormento. Los incendios no cesaban, pero de repente el cielo se llenó de plomo. Primero cayeron gotas escasas, luego un rugido de trueno y estalló un aguacero. Como si se hubiera roto una presa en algún lugar del cielo. El agua corrió a raudales por los caminos, arrastrando todo a su paso. La gente lloraba de alegría, las amas de casa salían corriendo con cubos, los aldeanos gritaban, ¡lluvia! ¡Salvación! Carlos y Diego, exhaustos, empapados hasta los huesos pero felices, finalmente pudieron respirar. El fuego se calmó poco a poco. «Sobrevivimos», dijo Diego, mirando al cielo. Carlos agradeció mentalmente al destino y recordó a los lobos. Ahora la manada también tenía una oportunidad de salvación. El final del verano resultó frío y húmedo. Una noche, cuando Carlos estaba sentado junto a la lámpara de queroseno, sonó un golpe tímido en la ventana. Pensó, ¿Diego? ¿A esta hora? Abrió la puerta. En el umbral estaba su sobrina, Mónica, mojada, helada, muy delgada. Bajo el abrigo delgado se veía claramente un vientre redondo. ¿Mónica? Carlos recordó inmediatamente que su hermana Elena había mencionado algo sobre su hija que se había metido en problemas. ¿Sería esta la historia? Entra rápido. Desvístete, caliéntate. Mónica entró, castañeteando los dientes. Carlos le quitó el abrigo mojado, le dio un suéter caliente, botas viejas. ¿Cómo pasó esto? Preguntó suavemente cuando ella, envuelta en una manta, bebía té caliente. En lugar de responder, Mónica solo sollozó. Más tarde, calmando un poco el temblor, contó toda la verdad. Mamá me echó. Dijo que deshonraba a la familia. Y Lucas prometió casarse. Pero sus padres no quisieron una nuera así. Y ahora él. Las lágrimas rodaron a torrentes por las mejillas pálidas de la joven. Carlos escuchaba, y por dentro hervía la ira. ¿Cómo se puede actuar así? Abandonar a una embarazada. Y encima la propia madre la echó. Mónica, querida, cálmate, dijo en voz baja. Quédate conmigo. Encontraremos una salida. Recordó cómo una vez él mismo había esperado el apoyo de alguien y no lo había recibido. No permitiremos que se repita, decidió firmemente. Mónica se quedó a vivir en la casa del pueblo con Carlos. Los vecinos cuchicheaban, preguntaban quién era ella. Carlos respondía brevemente, mi sobrina, y la gente movía la cabeza. Pero pronto se acostumbraron, viendo que la casa se había vuelto más acogedora. Mónica cocinaba, lavaba la ropa del tío, ayudaba en el huerto. Pasó el tiempo. El vientre crecía. Mónica trabajaba con dificultad en las tareas domésticas. Carlos llamaba al médico del centro regional. Diego venía cada vez más seguido. Traía comida o preguntaba por las noticias. ¿Cuándo será el parto? Preguntaba en voz baja, apartando la mirada. En un mes, decía Mónica, y su rostro se ensombrecía. No sabía qué le esperaba. Carlos la animaba, pero sentía que en el alma de la joven anidaba el miedo. Una vez Mónica regresó de visitar a la partera local y encontró a Carlos desconcertado y furioso. Estaba sentado a la mesa con los puños apretados. ¿Qué pasó, tío Carlos? Él exhaló. Lucas se casa. Con otra. Ahora mismo es la boda. Mónica palideció. Pero él prometió. Se llevó las manos al vientre. En sus ojos brilló el dolor. ¿De verdad me engañó? La voz se quebró en un susurro. Carlos se levantó de un salto. Agarró las llaves del coche. Voy. ¿A dónde? A la boda.
Le voy a armar una fiesta que no olvidará en su vida. Mónica no lo detuvo. Solo se dejó caer en el taburete, como si hubiera perdido las fuerzas. Carlos condujo el coche por el camino lleno de baches. Adelante, detrás de una cerca alta, se veía una mansión. Ya se escuchaba el tintineo de copas y la risa de los invitados. Salió del coche, se dirigió a la puerta. La seguridad, viendo a un desconocido, trató de detenerlo. ¿A dónde va? Allá. Por un asunto personal. Carlos empujó a uno de ellos. Pasó directamente bajo el arco al patio, donde en la plataforma bailaban el novio, la novia y los invitados. Flores, guirnaldas, buffet, todo en riqueza y lujo. El novio, ese mismo Lucas, aseado, con un traje caro, se veía asustado al ver al hombre sombrío de mirada firme. ¿Tú? ¿Para qué viniste? Pronunció Lucas. A preguntar por qué engañaste a mi sobrina. Carlos contenía la ira, apretando los puños. Los invitados comenzaron a cuchichear. La novia agarró a Lucas del brazo. Llegaron corriendo parientes. Alguien ya llamaba a la seguridad. «Vete de aquí, provocador», exclamó el padre de Lucas. «Considera que te he declarado la guerra si no asumes la responsabilidad por el niño». En los ojos de Carlos ardía la ira. «Y tú, Lucas, al menos ten el valor de reconocer la paternidad». Lucas callaba. La seguridad se aferró a Carlos. Comenzó una pelea. Alguien lo agarró de los hombros, alguien le torció el brazo. Carlos entendía que si comenzaba una pelea ahora, solo perjudicaría a Mónica. Podrían encarcelarlo. ¿Y qué sería entonces de la joven? Con el corazón pesado detuvo la resistencia. Lo echaron por la puerta. Cerraron la entrada de un golpe. Los fuegos artificiales se alzaron al cielo. Los gritos de los invitados se desvanecieron. Carlos se quedó junto al coche, apretando las mandíbulas. «Canalla», pensaba, mirando la casa decorada. Al regresar a casa, Carlos descubrió que Mónica había desaparecido. Y no solo ella, las cosas, los pañales para bebé, la maleta para el hospital habían desaparecido. En la mesa había una nota breve. «Perdón, tío. No puedo vivir así». Se desesperó. Llamó a la región donde estaba su hermana. Ella gritaba: «No sé nada. Que se las arregle sola». Diego fue el primero en llegar a ayudar. Pronto se reunieron también los vecinos, algunos con compasión, otros por curiosidad. Todos comenzaron a peinar los alrededores. Oscurecía, la lluvia comenzó a lloviznar de nuevo. «Hay que ir a los pantanos», dijo de repente Carlos, sintiendo un escalofrío por un mal presentimiento. «Tengo una mala corazonada». «Voy contigo», respondió inmediatamente Diego. La noche cubrió el bosque con humedad, con destellos irregulares de niebla. Carlos y Diego se abrían paso por senderos pantanosos, iluminando el camino con linternas. En algunos lugares el agua llegaba hasta la rodilla. Y de repente adelante Carlos vio dos chispas amarillas, los ojos de un lobo. «Ese mismo, el macho». «Tranquilo», susurró Diego, agarrando el rifle. Pero el lobo no atacaba. Se dio vuelta y, cojeando, corrió a lo largo del sendero, mirando hacia atrás a los hombres. Carlos entendió: nos está llamando para que lo sigamos. «Vamos», dijo brevemente a Diego. Después de 15 minutos de persecución tensa llegaron a un claro espacioso junto a un pantano negro. Y allí, bajo la luz incierta de la luna, vieron. Mónica estaba sentada en el suelo, apoyada contra el tronco nudoso de un abedul. Sus brazos sostenían a un bebé. ¿Ya dio a luz?, pasó por la mente de Carlos. Alrededor había lobos. La loba, un par de animales jóvenes, estaban sentados en semicírculo, como vigilando a la joven.
Tal vez no la dejaron dar el paso fatal. Ahogarse en el pantano o morir de frío. Mónica. Carlos se acercó cuidadosamente, extendió la mano. Diego levantó la linterna, iluminando el rostro pálido de la joven. Ella miraba con ojos ausentes. Los labios temblaban. Quería irme allá. Asintió hacia la superficie pantanosa. No le sirvo a nadie. El bebé recién nacido gimió, pidiendo calor y leche. Los lobos aullaban suavemente, pero no atacaban ni se retiraban. Parecía que la protegían de sí misma. No pude. ¿Entiendes? Ellos no me dejaron, susurró Mónica, derramando lágrimas sobre el envoltorio del bebé. Carlos apretó su mano. Querida, todo ya pasó. Vamos a casa. Diego se acercó, tomó una manta, envolvió suavemente al bebé. Ahora este es tu mundo, Mónica. Tu niño. Su voz vibraba. No te abandonaremos. Carlos se volvió hacia la manada de lobos que aún estaba sentada cerca, acurrucándose junto a la madre loba. El líder, ese mismo lobo gris, levantó los ojos hacia el hombre. Carlos sintió una oleada de gratitud. Quiso decir, gracias, amigo. Se inclinó, bajando ligeramente la cabeza, un gesto de agradecimiento. El lobo movió lentamente la cola, llevó a la manada tras él. Desaparecieron en la maleza, fundiéndose con el bosque nocturno. El corazón de Carlos se llenó de un pensamiento: son más fuertes y fieles que algunas personas. Pasaron varios meses. El otoño se convirtió en invierno temprano. En la casa de Carlos se instalaron dos nuevos huéspedes, Mónica y su hijo Nicolás. Nació fuerte, sano, aunque prematuro. Al principio Mónica estaba cerrada, deprimida. Pero un niño cambia mucho. Ahora se reía cuando Nicolás le tiraba del cabello, y cantaba suavemente canciones de cuna. Carlos miraba a su sobrina con una sonrisa cálida. Una mañana la encontró con una fregona en la cocina, cuando Nicolás dormía dulcemente en la cuna. ¿Recuerdas cómo fregabas los pisos cuando eras muy pequeña? Carlos sonrió. Mónica se detuvo un momento. Tío Carlos, tengo la sensación de que aquí por primera vez estoy en casa, pronunció con una sonrisa insegura. Diego venía cada vez más seguido. Ora traía leña, ora carne, pescado, ora arreglaba el televisor viejo. Mónica notaba que este guardabosques taciturno a menudo se quedaba junto a la cuna y miraba a Nicolás con cierto temblor. A veces conversaban íntimamente. Perdón por preguntar, pero tú perdiste a tu esposa. Comenzaba Mónica tímidamente. Sí. Y a mi hijastra. No quiere conocerme, respondía Diego con amargura. Pero una persona no puede vivir sin amar. Mónica bajaba los ojos, sintiendo como algo en ella se calentaba por sus palabras. El tiempo pasaba. Los vecinos susurraban, sonreían con sorna, diciendo, seguro ya están juntos. Mónica se paralizaba de vergüenza. Pero Diego era galante y paciente. Se acercaban poco a poco. Primero almorzando juntos, luego paseos con el cochecito, cavando papas en casa de Carlos. Así nacía algo verdadero. Mientras tanto, la madre de Mónica, Elena, permanecía en el pueblo regional. No llamaba. Solo una vez Carlos recibió de ella una nota en la que, bastante secamente, preguntaba: ¿todo está bien? Espero que no pasen hambre. Él no respondía. Consideraba que tal comportamiento era una extraña mezcla de vergüenza y orgullo. Un día, cuando Mónica ya se había recuperado, Carlos fue por asuntos a la ciudad y se encontró en la tienda con la misma Elena. Apenas lo saludó, se veía triste, pero su marido, el padrastro de Mónica, dijo groseramente: «Bueno, ¿tu chica dio a luz? Espero que no sea nuestra carga». Carlos apretó los puños, pero guardó silencio.
Son familia, pero ¿qué familia? Pensaba con amargura. Se acercaba el invierno. Fuera silbaba el viento. Esa noche Carlos soñaba junto a la estufa que pronto, tal vez, haría una ampliación para Mónica con el niño, para que tuvieran más espacio. De repente tocaron a la puerta. En el umbral estaba Lucas, ese mismo hombre que había abandonado a Mónica. ¿Para qué viniste?, preguntó Carlos con tono severo. Lucas se veía preocupado, agotado. Yo quería hablar. Mónica salió, abrazando a Nicolás contra su pecho. Miró a Lucas como a un extraño. Él se acercó al niño. Este es mi hijo. Tuyo, confirmó fríamente Mónica. Se hizo una larga pausa. Carlos no interfería, solo estaba al lado, listo en cualquier momento para echar a Lucas. Mis padres me obligaron a casarme, comenzó Lucas, y ahora me estoy divorciando. No puedo vivir con esa mujer. Me di cuenta de que te amo. Mónica. La joven se irguió bruscamente. ¿Dónde estabas todos estos meses cuando yo me moría de miedo y hambre? Perdón, balbuceó él. Tenía miedo. Mi padre amenazó con quitarme todo. Mónica rió amargamente. ¿Y ahora qué? ¿No amenaza? Lucas suspiró. Quiero llevármelas a ti y al niño. Tengo dinero. Lo arreglaré todo. Carlos vio cómo las lágrimas corrían por las mejillas de Mónica, pero eran lágrimas de ofensa e incluso desprecio. Es tarde, Lucas. No te creo. Vete. El niño comenzó a llorar. Lucas se quedó perplejo. ¿El niño está enfermo? ¿Puedo ayudar? No hace falta. Mónica abrazó más fuerte a su hijo. Ve con tu familia. ¿De dónde viniste? Lucas se agitaba, trataba de sacar más palabras de sí mismo, pero estaba impotente ante la mirada de Mónica. Entonces miró a Carlos. ¿Puedo volver? Salvar la situación. Había que salvar antes, muchacho, pronunció Carlos. Aquí eres un huésped. O ya ni siquiera huésped. Lucas se desanimó, se dio vuelta y salió a la ventisca. La puerta se cerró de golpe. En la casa estaba tan silencioso que se oía como crujían los leños en la estufa. Cada día Diego encontraba más motivos para venir donde Mónica. Arreglaba el techo de la casa, acarreaba agua del pozo, a veces se quedaba con Nicolás, dejando que la joven durmiera. Una vez en invierno, cuando la ventisca de nieve danzaba por las ventanas, Diego sacó una pequeña cajita. Mónica, dijo, sonrojándose, no sé cómo se debe según las tradiciones. Pero toma esto. En la cajita había un anillo sencillo de plata. Mónica lloró y se rió al mismo tiempo. ¿Me estás proponiendo ser tu esposa? Diego asintió. Sí. Tal vez no inmediatamente, cuando el niño crezca un poco. Pero quiero cuidar de ustedes. Toda la vida. Ella recordó cómo hace muy poco había estado al borde de la desesperación. Y ahora, frente a ella estaba un hombre que nunca la había abandonado, que la salvó en el momento más difícil. Acepto, susurró Mónica, las lágrimas corrían a torrentes. Carlos, observando desde detrás de la estufa, salió y los abrazó a ambos. En su voz sonaba la alegría. Esto es, por lo que valía la pena vivir. La noticia de la próxima boda se extendió por los pueblos e incluso llegó al centro regional. La madre de Mónica, Elena, se sumió en la confusión. ¿Mónica se casa? ¿Y encima con quién? Con un guardabosques. Su marido refunfuñaba, que haga lo que quiera, con tal de que no nos moleste. Pero en el fondo tanto Elena como el padrastro sentían una extraña ofensa y vergüenza de que ellos mismos habían echado a la hija, y ésta había logrado arreglar su vida sin ellos. A finales de febrero Carlos fue una vez al interior del bosque por leña. Había nieve hasta la rodilla. Se acercaba la tarde,
y en el borde del claro vio al lobo. Ese mismo. El gris estaba parado, mirando pensativo al hombre. Carlos se detuvo, dejó la sierra. Hola, amigo. Hace tiempo que no nos vemos, dijo en voz baja. El lobo no se movía, solo apretó un poco las orejas. Detrás de él se veía la loba y varios jóvenes. Todos miraban a Carlos. No había en su mirada ni agresión ni miedo. Solo tranquilidad. Como diciendo, seguimos adelante. Todo estará bien. El lobo resopló brevemente y siguió por los ventisqueros, desvaneciéndose en el crepúsculo vespertino. La manada se deslizó silenciosamente tras él. Carlos sintió calidez en el alma. Se despiden. Van a donde encontrarán un nuevo hogar, pensó. Mónica y Diego decidieron no hacer una celebración lujosa, pero todo el pueblo se entusiasmó con ayudar. Alguien prometió coser el vestido, alguien hornear el pan nupcial, los vecinos donaban gallinas, papas. Carlos construyó con tablas y adornos viejos un pequeño arco en el porche. Que salga la novia y el novio la reciba. Se reía, mostrando el boceto. El día de la boda, a principios de primavera, en la calle hacía un ligero frío, pero el sol ya calentaba. En las casas sonaban acordeones, las mujeres preparaban las mesas. Se reunían muchos invitados. Vistieron a Nicolás con un pequeño traje. El niño giraba la cabeza, observando todo alrededor. Mónica estaba en un vestido claro y delicado, entallado en su figura esbelta. Su rostro resplandecía. Diego miraba como ella caminaba hacia él por la alfombra extendida, y no podía apartar los ojos. Las lágrimas se agolpaban, pero se contenía porque era un hombre. Cuando los novios intercambiaron anillos y alguien gritó, «¡Que se besen!», la gente aplaudió alegremente. Y entonces un susurro corrió por la multitud. «Miren, es Elena, la madre de Mónica». Todos se apartaron, dándole paso. Elena se acercó a su hija, cubriendo el rostro con las manos. «Perdóname, tonta», sollozó. Mónica se quedó desconcertada. Nicolás en sus brazos balbuceaba algo, mirando a la mujer desconocida. «Me di cuenta de todo», continuó Elena. «Perdón. Fui tan dura. ¿Cómo voy a vivir ahora con esto?» Mónica lloró, abrazó a su madre. «Nunca más nos separemos así», logró decir con dificultad. Los espectadores alrededor suspiraron. «Reconcíliense, reconcíliense». «Perdónenme a mí también», balbuceó el padrastro, acercándose torpemente. «No guarden rencor, hija, no lo guarden». Mónica asintió y suspiró entre lágrimas. «En nuestra casa hay lugar para todos». La fiesta duró hasta la noche. Y aunque todo era casero, mesas de madera en la calle, mantas peludas en lugar de alfombras, samovares, comida casera, la atmósfera irradiaba calidez y sinceridad. Diego tomó la guitarra, Carlos ayudó con viejas canciones militares. Los vecinos bailaban. Mónica y su madre se sentaban juntas, tomadas de la mano. Nicolás dormitaba, envuelto en una manta. Más tarde, cuando los invitados se calmaron y el cielo se encendió de estrellas, Diego y Mónica salieron al porche. Del cielo caían los primeros copos de nieve. «Gracias», dijo suavemente Mónica, acurrucándose contra su marido. Él tocó con los labios su cabello. «¿Por qué?» «Por todo. Por Nicolás, por nuestra nueva vida». En la ventana lejana se veía la silueta de Carlos. Estaba sentado, apoyado en los codos, mirando la noche, hacia algún lugar de los espacios forestales. Recordaba a los lobos, a su esposa Esperanza, los años pasados de servicio. Y entendía que un nuevo capítulo de su vida se había abierto. Alrededor estaba todo lo que era querido: la sobrina, su marido, el niño, la familia. Y tal vez,
Alguna vez Esperanza quisiera volver. O tal vez no fuera necesario. Ahora Carlos tenía sentido, tenía familia, aunque no fueran directamente sus hijos, sino las personas más cercanas. Pasaron varias semanas más. El invierno atacó con nueva fuerza. Carlos ya había salido más de una vez a recorrer los senderos de caza, revisaba las trampas de cazadores furtivos, se topaba con huellas frescas de lobos, pero no había visto a la manada. Sin embargo, una tarde, regresando a casa, notó algún movimiento en la nieve. Se acercó y vio un regalo. Una liebre cuidadosamente enterrada en el ventisquero, ya sin vida, pero con la piel intacta, como si el lobo la hubiera cazado pero no la hubiera tocado. Carlos miró alrededor. En el crepúsculo brilló una sombra gris. ¿Sigues aquí?, preguntó en voz alta. Pero la sombra se desvaneció. Una ráfaga de viento esparció la nieve. Carlos levantó el trofeo, sintiendo calidez por dentro. Entendió que el lobo no lo había olvidado. Tal vez era un gesto de despedida. O algo como gracias. Hombre. Nos ayudaste a sobrevivir. Esa noche Carlos se sentó largo rato en el porche, mirando el bosque nevado. En la casa se divertían Mónica con su marido y el niño. La madre de Mónica aún estaba de visita, aprendiendo a mejorar las relaciones con su nieto. Alrededor reinaba la risa, la vida bullía. Y en algún lugar allá, más allá del pantano, en los espacios desiertos, caminaba por la nieve una manada de lobos, encontrando su camino. La primavera llegó bruscamente. Los ventisqueros se derritieron, los campos reverdecieron. Diego y Mónica se preparaban para acondicionar su pequeña cabaña en el terreno vecino. Carlos prometió ayudar con troncos y tablas. El jefe de la guardería forestal Méndez entregó a Carlos un diploma de honor por el valor en la extinción de incendios y la ayuda en el rescate del mundo animal. Él solo se encogió de hombros en respuesta. Solo hice lo que debía. Por la tarde, cuando los rayos del sol jugaban en los tejados, Carlos salió al patio y vio cómo Mónica y Diego alimentaban a Nicolás con papilla, y la madre de Mónica se reía, tratando de atrapar al nieto que había gateado a algún lugar. Familia, pensó Carlos con calidez. Nunca es tarde para encontrar un hogar. En ese mismo momento desde los pantanos se escuchó un aullido largo de lobo. Fino y misterioso. Mónica se estremeció. ¿Escuchaste, tío? Sí. Escuché. En la mirada de Carlos brilló una sonrisa. Sentía que los lobos seguían cerca, que algún hilo inexplicable los conectaba. Pero que ahora fueran libres en la otra orilla del destino. Y él tenía la tierra, la familia, la fe en el futuro. Y solo esta canción del lobo en el aire vespertino les recuerda a todos. La fuerza de la vida no está en huir ciegamente del miedo, sino en ayudar y creer, incluso cuando todo parece quemado hasta las cenizas. Gracias por ver. ¿Qué piensan de esta historia? Compartan sus impresiones. Su comentario es muy valioso para nosotros.